Bien, en este podcast vamos a hablar de un caso muy conocido que tiene que ver con un problema en la entrega de la cosa y que ha sido abordado bastante por la jurisprudencia y que creemos es muy interesante desde el punto de vista pedagógico y doctrinal. Se trata del célebre caso de la sal nitrificada que enfrenta a Salinac y la empresa La Preferida. El caso es bien conocido y en síntesis los hechos son los siguientes. Se trata de un contrato de compraventa de 50 toneladas de sal nitrificada, pero ocurrió algo muy extraordinario y fue que en vez de entregar esta sal nitrificada a una concentración de 0,8, lamentablemente se entregó a una concentración altísima de 8%. Y como es evidente, dado que este producto estaba destinado a la fabricación de cecinas, las cecinas dieron como resultado una mercadería incomible e incluso riesgosa para la salud. Bueno, se fabricaron igual porque eso no se advirtió. Es curioso, ¿no?, que no las hayan probado en el proceso productivo, sino que comenzaron a devolverle la mercadería a Cecinas La Preferida y esta atacó a la vendedora por vía de resolución del contrato más indemnización de perjuicios y además de eso también alegó en subsidio vicios ocultos más indemnización de perjuicio. Por lo tanto, estamos frente a un caso de defectos en principio de la entrega de la cosa y esto es lo que vamos a abordar en esta sesión. Me acompaña el profesor Íñigo de la Maza, que ha comentado bastante esta sentencia y ha escrito sobre la disconformidad. Y entonces, Íñigo, te pregunto, ¿cuáles son los problemas más relevantes que presenta este fallo donde se aborda este defecto en la entrega? Ok, yo diría que en este caso, en el caso de las prietas más saladas de la historia de la humanidad, el principal problema, o lo que muestra, es que en el Código Civil tenemos reglas complejas para casos simples, porque ante todo no cabe duda que este es un caso de incumplimiento. Explicado como tú lo has hecho, no cabe duda que es un caso de incumplimiento. Y sin embargo, las complejidades comienzan cuando nos preguntamos muy bien, pero ¿qué fue lo que se incumplió? Y para determinar por qué eso es importante, fíjate, Carlos, que como tú advertiste, se demanda en lo principal resolución y en subsidio vicios redivitorios. Y esa es una buena pregunta de por qué no demandaron solo resolución, ¿no es verdad? Y para pensar en esa pregunta, quien redactó el fallo de la Corte Suprema fue Abeliuk, un connotado profesor de Derecho. Lo que dice Abeliuk es lo siguiente. Mire, en este caso, en realidad es un supuesto de error sustancial, porque, en fin, una calidad de la sal no se encontraba presente, etc. Pero ya que las partes eligieron llevárselo por resolución, bueno, se los vamos a fallar por resolución. Y añade todavía Beliuk que conviene dar cuenta de si se trata o no de un caso de vicio redivitorio, porque considera que si se tratara de un caso de vicio redivitorio, como es un régimen especial de responsabilidad, entonces sí que habría que llevárselo por esas reglas. Pero Abeliuk descarta que se trata de un caso de vicio redivitorio. Y yo creo que quizá eso puede ser lo primero que conversemos. Porque como habíamos visto en algún otro podcast, no es infrecuente situaciones en que los mismos hechos sean susceptibles de encajarse en normas distintas, en normas que ofrecen tutelas distintas, o para decirlo con más claridad, que los mismos hechos sean susceptibles de caracterizarse como hechos operativos de una acción de nulidad, por error, por ejemplo, y de una acción de incumplimiento, en este caso la resolución. Pero aquí descubrimos otra cosa, que los mismos hechos podrían subsumirse dentro de las reglas de la resolución del artículo 1489 y de los vicios redivitorios. Entonces, déjame volverte una pregunta, Carlos. ¿A ti te parece que hay un vicio redivitorio acá? Bueno, ahí la respuesta categórica ha sido que no, porque no se trataría de una cosa específica y eso excluiría la posibilidad de que apliquemos los vicios ocultos en este caso, ¿no? Ahora,
La cuestión relevante en el caso es que los vicios ocultos redhibitorios se transforman en la práctica en una defensa del vendedor normalmente asociado al plazo de prescripción. Como es tan breve, en este caso además se trataba de un bien mueble, es evidente que las demandas suelen presentarse cuando ya ha expirado el plazo de prescripción. Ahora no era el caso porque acá lo alegaron en subsidio, supongo que estaban en tiempo para alegar el vicio oculto redhibitorio, pero en la práctica no hay muchos casos de vicio oculto redhibitorio por diversas razones, pero no suelen ser utilizados, yo creo, por el breve plazo de prescripción. Y de otra parte, en el caso chileno a mí me parece la verdad que está bastante resuelto la posibilidad de la elección a favor del acreedor. Entonces, frente a este elenco de remedios que es bien caótico, o no caótico, porque uno puede, la verdad, delimitarlo bien claro cuándo procede una y otra, pero la jurisprudencia ha aceptado que el acreedor, el vendedor, pueda optar entre uno u otro, en este caso a través de un remedio general, sobre todo teniendo en cuenta que en las reglas de la compraventa se establece en forma expresa que el vendedor tiene que entregar lo que reza el contrato, y aquí claramente no entregó lo que rezaba el contrato y por ende tú puedes ir a los remedios generales, en este caso a la resolución. Claro, yo ahí tengo mis dudas, ¿ah? Porque hay sentencia. eh, Alguna vez conjunto a unos ayudantes publicamos un libro sobre esto, y al menos hay sentencias donde la Corte, tanto respecto a los vicios redhibitorios como la evicción, ha dispuesto que lo especial deroga lo general. Por lo tanto, una vez que te quedaste sin vicios redhibitorios, se acabó. Es una forma de resolverlo y hay otra. Pero a mí lo que me parece, en este caso, porque no llegó a presentar, tú tienes razón, esa discusión, es por qué no es un vicio reditorio. Y lo que dice Abeliuk, o la forma en que yo lo leo, que a mí me parece muy sagaz, es que no es un vicio reditorio porque para que lo fuere, tendría que ser el caso que aquello que es defectuoso es la misma cosa que tú te obligaste a entregar. Y lo que dice Abeliuk es, en este caso, se entregó una cosa distinta, o sea, un aliud pro alio, ¿no es verdad? Claro. Y la pregunta es, ¿por qué se entregó un aliud pro alio? Porque fíjate tú que si yo te vendo mi auto, te digo la patente, etcétera, yo solo puedo cumplir como una obligación de especie o cuerpo cierto con ese auto. Aunque haya otro de la misma marca, del mismo año, con el mismo motor, etcétera, y esté en mejores condiciones, yo no puedo cumplir con ese, ¿no? Salvo que haya una dación en pago, por supuesto. Entonces, pero sucede que en las obligaciones de género, y esta es una obligación de género, yo me obligué a entregar 50 toneladas con una concentración de sal del 8 por 1000 y entregué del 8 por 100. Pero el 8 por 1000 no es un defecto del 8 por 100. En realidad entregué otra cosa porque existían las 50 toneladas o era posible producir las 50 toneladas del 8 por 100. Por lo tanto, cuando yo te entrego del 8 por 1000, cuando yo te entrego de 8 por 100, te estoy entregando una cosa distinta. Y esto nos lleva a esa sorprendente conclusión que tú dijiste, que es que, por así decirlo, la patria de los vicios redhibitorios serían las obligaciones de especie o cuerpo cierto y no se aplicarían en las obligaciones de género. Porque allí, cada vez que la cosa no corresponde, no hay vicio redhitorio, hay aliud pro alio, entregaste una cosa distinta. Dicho eso, ¿qué te parece? Porque Abeliuk dice que había un error, también se lo podrían haber llevado por error sustancial. ¿Qué te parece eso en la descripción del caso que nos hiciste? Bueno, volvemos al mismo problema, ¿no? Si es preferible plantear las cuestiones donde existe el concurso desde la perspectiva del error, si es que fuere procedente, ¿no? Aquí uno podría pensar que se trata de una calidad de la cosa accidental que es elevada a esencial en virtud de la voluntad de las partes, ¿no? Sería una posibilidad de plantearlo en esos términos y por ende sería un error vicio, pero en realidad no cabe ninguna duda que es mejor plantearlo por resolución del contrato, ¿no? Yo diría que en ese caso es mejor plantearlo por resolución del contrato por la indemnización que procede, porque me voy a situar en el ámbito de la indemnización de perjuicios contractuales, a diferencia de lo que ocurriría con el error, donde necesariamente tendría que ir a buscar la indemnización por la vía extracontractual, asumiendo ¿no? el efecto retroactivo del contrato y dada la nulidad,
la indemnización necesariamente tendría que proceder conforme al 2003-14 y siguiente del Código Civil. Totalmente. Pero ¿sabes qué me parece a mí? A ver qué opinas tú. Que en esta sentencia es como si hubiera dos Abeliuk. Uno que es muy sagaz, que es el que da cuenta de por qué no hay un vicio redivitorio, y otro que es muy poco sagaz, que es el que entiende que hay un error sustancial. De hecho, estos dos Abeliuk están en contradicción uno con el otro, por la siguiente razón. Por lo pronto, para que hubiera un error sustancial, tendría que ser el caso que las partes no se pusieron de acuerdo en lo que querían, ¿no? Que una creyera que estaba comprando sal con 0,8% y la otra 8 por 1000. Pero no fue el caso, ¿no es verdad? Si hubo incumplimiento es porque estaban de acuerdo en lo que se tenía que entregar. Y eso desplaza el error. Pero todavía hay otro problema con Abeluk. Fíjate que cuando Abeluk es sagaz, dice, aquí no proceden los vicios redivitorios porque la cosa no es la misma, ¿no? Para que fueran los vicios redivitorios tendría que ser la misma cosa que adolece de un Correcto. problema. Pero claro, si luego dice que aquí hay error sustancial, en el error sustancial es la misma cosa que tiene un problema. Por lo Claro. tanto, lo sorprendente es que Abeliuk está en desacuerdo consigo mismo, ¿no? Y Bueno, no eso es no tan deja llamar la sorprendente, atención. ¿no? A veces A todos pasa. nos pasa. Pero claro, en una sentencia de la Suprema uno esperaría que Que haya la intentáramos necesaria coherencia. aligerarlo. Entonces yo te diría que esta es otra cuestión interesante. Y déjame llevarte, Carlos, en realidad no te llevo a ninguna parte, pero déjame proponerte algo. Porque fíjate que tú diste cuenta en los hechos de que no habían revisado, ¿no? Que era curioso que estas cecinas salieran al mercado sin que nadie probara nada. Y no podrá haber allí un caso, si fuera error, ¿no? Que hemos discutido esto en otras ocasiones, ¿no podrá haber un caso de inexcusabilidad? ¿No podríamos decir que usted aceptó la cosa y no la revisó, por lo tanto usted también contribuyó al daño, etcétera, etcétera? Bueno, sí, es una buena pregunta. Yo creo que en ningún caso eso va a afectar la procedencia y la resolución del contrato, Mm. porque estaríamos frente a un incumplimiento esencial y por ende debiera prosperar la resolución del contrato. Ahora, respecto de la indemnización, eh, si es que tuvo una conducta, por decirlo así, negligente, Cecina la prefería y que podría haber evitado un agravamiento del daño, podría eso influir en la indemnización siempre y cuando uno asumiera, primero, que hay un deber de minimizar el daño en el ámbito chileno a través de su justificación por la buena fe y por el elemento causal del artículo 1558, y de otra parte, si efectivamente existía un deber de actuar para revisar y que eso habría dado lugar a un daño menos relevante, ¿no? Yo creo que atendía a nuestra jurisprudencia lo veo difícil, ¿no? En términos de justificar un deber de minimizar el daño para este caso concreto, me resulta complejo, la verdad. Sí, yo también comparto eso, porque de hecho la carga de minimizar, claro, es una vez que tú te diste cuenta que hay un incumplimiento y actúas para aligerar los efectos de ese incumplimiento. Pero aquí más bien lo que le reprocha Salinac, Asesinas la Preferida, es, mire, usted no examinó la sal, ¿no? Y yo ese reproche lo encuentro sorprendente por algo que hemos conversado en otros podcasts, que es distinto comportarse negligentemente a confiar razonablemente en lo que usted me está entregando. Y acá que Salinac me diga, usted debió haber revisado la sal, mi respuesta sería, pero si usted es un experto, ¿no es verdad? Usted se dedica a producir sal. Por lo tanto, ¿por qué yo no podía confiar si estábamos perfectamente de acuerdo que la sal era con una concentración del 8 por 1000? ¿Por qué yo tenía que revisar la sal si se la estoy comprando a un experto? Tal y como yo compro un computador, cuando yo compro un Mac en la tienda, no lo abro y lo pruebo en la tienda, ¿no? Aunque sería extremadamente sencillo hacerlo, pero no porque sea negligente, sino simplemente porque confío razonablemente en que el computador va a estar bueno. De manera que sería increíblemente absurdo que yo volviera a la tienda y dijera, mire, vengo a devolver este computador y me dijera, no, no, es que es inexcusable lo que usted hizo porque no lo probó acá. Yo diría, no, 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 eso no es negligencia, es simplemente confianza razonable. Y aquí es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, le estoy comprando al experto algo que ya habíamos acordado. Y mi pregunta sería, ¿por qué yo tengo que desconfiar de usted? Si tengo que desconfiar de usted, en realidad no es muy claro por qué tendría que haber contratado con usted. Sí, además yo creo que
Eso no admite ninguna duda, ¿no? Yo creo más bien que es la conducta posterior, una vez recibida la sal, fabricada la cecina, yo creo que efectivamente existía un deber de revisar la mercadería, el producto, pero ese deber juega en relación a los que reciben, a quien le vende, Claro, hay un ¿no? problema de fin de protección de la norma, ¿verdad? Exactamente, pero no respecto de quién vendió la sal, digamos, ¿no? Totalmente. Obviamente los consumidores o los comerciantes que adquirieron esos productos pueden decirle, oiga, usted debió revisar la sal y no será una excusa en relación al proveedor de la sal. Pero en relación al proveedor de la sal no tiene ninguna justificación que le reproche que no haya revisado el producto. Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, la conclusión diría yo es que todos estos casos de entregas defectuosas que juegan muchas veces con el Allium Pro Alio nos colocan en problemas complejos de concursos de acciones, pero cada vez más nos vamos inclinando hacia tratar estos problemas como problemas de incumplimiento contractual y no como problemas de formación del contrato. Muchas gracias, Íñigo, por este Gracias a ti. podcast.